iglesia, bienvenidos. Hemos llegado al mes de diciembre y por eso estamos muy contentos hoy. ¿Okay? Tenemos un plan hoy para algunas canciones, la predicación, anuncios, la ofrenda y todo eso. Y quiero comenzar con un verso, porque hoy, el tema hoy es levantar el nombre de Cristo. Como siempre, queremos adorarle y alabar nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los versos que habla de Cristo, Hebreos 1, y quiero leer los primeros versos de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesucristo, ese es nuestro Dios que estamos alabando hoy. Estamos agradecidos a Él por su obra en nuestras vidas, día tras día en la semana. Y el equipo de alabanza, ellos tienen un paquete de canciones y vamos a tener algunos anuncios primero porque queremos celebrar los compañeros de diciembre, pero antes voy a orar, ¿ok? Oremos. Padre nuestro, queremos decir gracias, Señor, primeramente, Señor, por este día, Señor, esta oportunidad a congregarnos, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Podemos congregarnos, Señor, con el mismo propósito, el único propósito, es alabar a nuestro Señor Jesucristo y por la obra que hiciste por nosotros, Señor, quitando nuestros pecados, el Redentor, rescatándonos, Señor, de la vida del mundo, Señor. Gracias por la obra tuya en cada vida, en esta semana, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de las canciones, la predicación, los mensajes, Señor, a través de cada actitud en este salón hoy, en esta mañana, Señor. Queremos ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón de unos a otros y a ti, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén. Voy a pedir que si el pastor quiere venir y celebrar los que van a celebrar en diciembre, los que tienen cumpleaños. Gracias, hermano Robert. Buenos días, hermanos. Pues sí, ya es costumbre para nosotros a principio o primer domingo de mes poder estar teniendo presentes quienes cumplen años en cada mes, ¿no? Y en este mes de diciembre, ¿hay alguien que cumple años o que sea su fecha de aniversario? Por favor, si levanta su mano o se pone de pie. Aniversario, hermano Rafa, hermana Andrea, don Lupe, allá también, aniversario, cumpleaños de los dos, ok. Miren, sí, alguien más por aquí, hermano Moisés, aniversario, ¿verdad? Arianita, Sara, también, por allá, Santiago, ok. Bueno, pues claro, hermano Robert, hermana Jerry, acá atrás, Fer, sí, oigan, vaya, se llevaron el año ustedes, hermanos. Pues qué bueno, gracias a Dios, y vamos a orar después de que cantemos feliz cumpleaños por ustedes, para que el Señor les bendiga mucho más. Adelante. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad.
vamos a orar por nuestros hermanos. Gracias, amado Señor, Dios nuestro, dador de la vida y nuestro sustentador. Señor, ¿quién como usted? Agradecemos, Señor, por toda su misericordia. Este año ha sido un año diferente para todos nosotros, Señor, y hemos llegado hasta aquí por su grande gracia y misericordia. Oramos, Señor, que usted siga dando muchos años más a nuestros hermanos, ya sea ellos o en su matrimonio, siga concediéndoles mucha dicha y amor suyo, Señor. Que su gracia repose sobre ellos y cada año que se agregue, Señor, sea un año más de sabiduría. Alabado sea usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero pasar nada más a decir dos breves anuncios. Uno de ellos es si por favor al final podemos juntarnos los maestros de escuela dominical. Hemos estado pensando ya en el material que vamos a llevar en las próximas clases, entonces si podemos reunirnos un momentito, no sé, tal vez en la parte de allá por donde se servía el café, que esté más despejado y podamos platicar un poquito acerca de eso que vamos a continuar llevando en la escuela dominical. Y por otro lado, último anuncio, pues agradecerles mucho, hermanos, por su amor, por su aprecio, porque sé que han estado orando por la familia de mi esposa, por su papá y también por nosotros, y gracias también por preocuparse en ayudarnos ahí con la comidita. Nos sentimos muy bendecidos y amados en casa, así que no, pues muchas gracias, hermanos. Yo creo que han querido ver a su pastor más cachetón porque ha sido abundante la comida y gracias, hermanos. Me siento muy honrado y halagado por sus atenciones, en verdad. Aprecio mucho eso, hermanos. Y pues espero y pido a Dios que el Señor les bendiga también por ello. Bueno, ahora sí, cedo el tiempo, hermano Robert. Gracias. Se ve muy saludable. Ok, ya pasamos los famosos del diciembre. Digo, las personas que tienen cumpleaños. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar. Tenemos algunas canciones y comenzamos con Hay libertad. En Cristo somos libres y libres de verdad. Y tenemos la libertad a servirle a Dios. ¿Okay? Cantemos, Hay libertad. Libertad.
buen testimonio, hay libertad. Leemos esta mañana Hebreos 1, Cristo, el resplandor de su gloria, la imagen misma. Cristo es la representación exacta de Dios. Recuerden en el ministerio de Cristo, Él estaba diciendo a la gente, me han visto a mí, han visto a Dios. El Padre y yo, Cristo, uno somos. La representación exacta de Él, y hablamos de eso. Por eso estamos aquí para glorificar a Dios, es nuestra meta. Vamos a cantar, glorificar a Dios. ¿Quién ha dicho gracias, Cristo, esta mañana? Al levantarse dijiste gracias, Cristo. Oh, muy bien, ok. ¿Algunos? Okay. Muy bien, excelente. Leemos en Hebreos 1. Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y quien asimismo hizo el universo. Cristo hizo todo lo que vemos. Mateo 28, recuerdan al final de su ministerio. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo está encargado, en control de cada cosa en este planeta y en todo el universo.
Él tiene en sus manos perfectamente en control. Pero más de eso, Él también está en control de cada evento, cada cosa que pasa en ellos. Cada evento en nuestras vidas, Él tiene bajo de su control y la confianza. Por eso cantamos, gracias, Cristo, por ser creador del universo, pero también el que tiene su mano en cada día de nuestras vidas. Gracias, Cristo. Cantemos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios mandó a Cristo aquí para hablar con nosotros, que hay salvación. Él murió, resucitó para salvarnos. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor somos hijos adoptados a través de la obra de Cristo. Entonces vamos a cantar el amor de Cristo.
su amor para con nosotros. La última canción y también nuestra última, la petición que tenemos es, Señor, habla a mí esta mañana, Señor, que tú hablas a mi corazón para corregirme, para animarme. La última canción debe ser tu petición al Señor. Señor, en medio de todas las voces, el ruido en el mundo, Señor, habla a nosotros, Señor, habla a Dios. Oremos. Padre nuestro, queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Queremos tener oídos y corazones dispuestos a recibir la lluvia de tu verdad.
que tú enséñanos las verdades a través de la predicación de nuestros pastores. Gracias, Señor, por esta oportunidad a glorificarte. Gracias, Señor, por la oportunidad a escuchar tu voz, la verdad de nuestras vidas, Señor. Seguimos, Señor, pidiendo que este día sea el día de la salvación para alguien en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahorita tenemos el tiempo de la ofrenda. Y voy a pedir que el hermano Memo que venga. Ha llegado el momento de las ofrendas. Este es un tiempo para los miembros de esta iglesia. Allá en la parte de atrás, en la esquina, está un contenedor para que el que guste pueda depositar sus ofrendas. En lo particular me llamó mucho la atención el tema que les voy a comentar en un momento. Es una lectura que muchos conocemos, pero ¿por qué Pablo le estaba hablando a los corintios acerca de otras personas, de otra iglesia? Ahorita lo vamos a ver. Está en 2 de Corintios, en el capítulo 8, vamos a leer del 1 al 6, y dice esto: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en sus riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzamos antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Habla acerca de un tema que estaba sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Ellos en la primera iglesia todos habían entendido esto. Estaban vendiendo sus propiedades, estaban dando sus riquezas entre ellos para que todos pudieran vivir unánimemente y pudieran subsistir. En ese tiempo lo que sucedió es de que ellos, pues al agotar su capital, pues estaban padeciendo en la primera iglesia. Entonces aquí el apóstol Pablo pone un ejemplo a los corintios acerca de cómo esta iglesia estaba apoyando a la iglesia de Jerusalén, y incluso Pablo tal vez no los tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Macedonia, cuando estaban en este tiempo, ellos estaban padeciendo necesidad. De hecho, se dice que había guerra en ellos y ellos también estaban en extrema pobreza. Pero en el versículo 1 dice esto: os hacemos saber la gracia de Dios. Él les estaba diciendo que no eran los macedonios, sino que ellos habían entendido que la gracia de Dios en ellos, al entender la gracia de Dios, ellos estaban dando. Y en el versículo 3 dice que estaban dando esforzándose, pero no nada más esforzándose, sino aún más, esforzándose aún más. Ellos lo estaban haciendo más, entendiendo que era primeramente para el Señor Jesucristo, no por apoyar a los hermanos. Lo estaban dando como si lo estuvieran dando para el Señor. Entonces, me llamó mucho la atención esto. Y en el versículo 10 dice esto también: y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros, que los que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino que también a quererlo desde el año pasado. Entonces, puede ser que ellos hayan hecho una promesa de decir: ay, voy a ayudarlos, pero no lo hicieron. Entonces, les está diciendo que
lo hagan, que si en verdad está dispuesto en su corazón, lo hagan. En el versículo 14 dice esto: sino que para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla las necesidades vuestras, para que haya igualdad. ¿Qué les estaba diciendo? Que hay algunos que en un tiempo tenían abundancia y tal vez otros necesidad. Entonces, ellos que tenían abundancia dieran a los que tuvieran necesidad en aquel tiempo, y después ellos, cuando tuvieran abundancia y ellos padecieran necesidad, los iban a ayudar. Es un llamado a que las iglesias se ayuden entre ellas, a que vean por los demás. Pero el apóstol Pablo, ¿con qué autoridad les decía esto? O sea, yo me pregunté esto, ¿con qué autoridad él les estaba diciendo esto? Claro, pues con la autoridad de un apóstol. Pero en Hechos capítulo 20, en el versículo 34 y 35 dice esto: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo esto os he enseñado que trabajen así, y se deben de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es el dar que el recibir. Pablo pues tenía todo el derecho de decir: trabajo para el Evangelio, trabajo para el Señor, entonces pues puedo vivir del Evangelio, pero él trabajaba con sus manos, él hacía tiendas, y lo hacía con el propósito de él tener también para poderle dar a los demás. Entonces, entendamos esto, hermanos, y con este hermoso privilegio que el Señor nos da de entender esto, podamos ayudarnos entre nosotros en la iglesia, tal vez a otra iglesia y más allá aún a las personas que vemos con necesidad afuera. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Amado Señor, le damos tantas gracias, Padre, que usted en su palabra nos revele tantas hermosas verdades, Señor. Sabemos que el principal propósito de la dádiva, Señor, es que le honremos a usted, porque sabemos que todo lo que tenemos es suyo, Señor. Y pues como muchos de los apóstoles proclamaron esto, Señor, ayudar a los más necesitados, ayudar a las personas en necesidad, porque esto es un fruto del Espíritu que pues habita en todo cristiano, Señor. Le agradecemos por ello y le pedimos que estas ofrendas sean de bendición para que su iglesia crezca y pueda ser predicado más su evangelio, y también para las personas que lo necesitan. En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias, Memo. Continuamos en nuestro tiempo de adoración a través del mensaje del pastor hoy. Muy buenos días nuevamente, este domingo 6 de diciembre, ya más cerca de concluir este año, y con cierto optimismo también, con las noticias que hemos estado escuchando. Me imagino también ustedes acerca de posiblemente ya en este mes o dentro de poco que se pueda estar haciendo la vacuna, se puede estar poniendo la vacuna a las personas en mayor riesgo, ¿no? La verdad hay que dar gracias a Dios, hay que estar muy contentos de este avance que se ha podido lograr, y que Dios mediante muchas cosas vuelvan ya a la normalidad completamente. Pues es un gusto nuevamente estar predicando, un privilegio siempre y es un honor. Y quisiera iniciar esta predicación. No sé cuántos de ustedes les tocó ver en el canal de Discovery Channel un programa que se puso al aire que se llamaba ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Este programa fue una fascinación para mentes curiosas como la mía, que miran una cosa y se hacen la pregunta: ¿y eso cómo está hecho, pues? ¿Cómo es que esta pequeña pieza puede proyectar esto y que puede hacer tal cosa? Y este programa nos
introducía en la fábrica, donde te iba mostrando cada material, cómo se ensamblaba y cómo se producía en masa para distribuirse en distintos países. Y a mí me dejó impresionado hasta cómo hacían las sabritas, ¿no? Cómo hacían las sabritas y wow, yo decía, ¿cómo lo hacen? Increíble. Y cualquiera que está interesado en el origen de las cosas, creo que también quedó impresionado. Existe un término que se usa en diferentes ámbitos académicos para hablar del origen o la causa de ciertas cosas. Este término es el término etiología. Etiología. En la medicina, por ejemplo, se puede hablar de la etiología de la diabetes. Y cuando hablamos de la etiología de la diabetes, se está hablando de sus causas. Entonces, alguien como un médico explicando este asunto podría hablar del funcionamiento del páncreas, podría hablar de las causas genéticas o de la propensión genética o las causas ambientales, la comida chatarra, falta de ejercicio, etcétera, que provocan la diabetes en las personas. Y si bien el término puede parecernos extraño, la etiología se utiliza en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la biología, en la psicología, en la filosofía, no sé si también por ahí en derecho, en algunas otras cosas, pero se usa comúnmente el término etiología. Y en verdad, ahondar en el origen y las causas de las cosas no es algo que le interese mucho o a mucha gente. Normalmente, especialmente nosotros los adultos, ya estamos en este escenario y nos ponemos a vivir en este escenario. Es decir, compramos un carro y no nos ponemos a pensar, ¿y cómo funciona? ¿Y cómo este aparato esto? ¿Cómo? No, usted compra un carro, agarra, lo prende y se pone a manejar. Y así es como normalmente vivimos. Pero un niño no piensa así. Un niño constantemente se pregunta, ¿cómo funciona? No puedo ni siquiera contar las veces en que mis hijos me dicen, papá, ¿cómo funciona eso? Yo, hijo, no tengo idea. ¿Cómo le hace el teléfono para durar tantas horas, papá? Y yo, no sé, hijo, acordándome de que hace 20 años atrás teníamos que ponerle pilas que duraban 30 minutos y otra vez ponerle pilas. ¿Y cómo ahora dura tantas horas? Y no sé. Pero los niños son curiosos. Ellos constantemente preguntan acerca del origen. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hicieron, papá? Y sería para nosotros, hermanos, muy provechoso de vez en cuando tener esa mentalidad de un niño. Y acerca de las preguntas más importantes de la vida, hacer esa indagatoria. ¿Cómo empezó todo? Por ejemplo, ¿cuál es la etiología, si queremos vernos muy adultos? ¿Cuál es la etiología de la maldad? ¿Cuál es el origen de la maldad en este mundo? Aquellos que estudian la historia desde una perspectiva filosófica se tienen que hacer esa pregunta. ¿Cómo comienza la maldad? ¿De dónde se origina? Pero también podemos pensar cuál es la etiología del matrimonio. ¿Cuál es el origen del matrimonio? Detengámonos ahí un momento. El matrimonio. Los niños de hace 30 años recibieron en la escuela una educación en la que le dijeron, todo lo que existe fue hecho por una explosión y evolucionó hasta ver todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué sucede con esos niños de hace 30, 40 años que el día de hoy ya ocupan puestos en la política, que ya ocupan puestos en diferentes lugares importantes, que su voz tiene peso y tienen una gran influencia? ¿Qué sucede con aquellos niños de aquel entonces? Bueno, ellos han llevado a sus implicaciones la enseñanza que recibieron. Si el origen del mundo y todo lo que existe es una explosión que evolucionó dando vida a todo esto, entonces el matrimonio es nada más que una construcción social. ¿Qué significa una construcción social? Un invento del hombre. Y si es un invento del hombre, entonces las reglas del juego pueden cambiar. Es decir, no tenemos por qué siempre aceptar el hecho de que el matrimonio debe estar compuesto por un hombre y una mujer.
Podemos cambiar, podemos variar, podemos hacer cosas. Y es lo que hoy en día estamos viendo. Entonces nosotros miramos así a primera vista lo que está sucediendo aquí, pero si nos ponemos a preguntar cuáles son las causas, vamos a darnos cuenta que la enseñanza que los niños y jóvenes recibieron hace 40 años, hoy empiezan a dar su fruto. Por eso para nosotros, empezar a ver lo que dice la Biblia desde su origen, al menos durante 3 semanas, nos va a ayudar a entender mejor, o va a ayudarnos a entender las implicaciones de eso. Y precisamente nuestro texto, en Génesis capítulo 2, tiene que ver con los dos aspectos de los cuales hice la pregunta: la maldad y el matrimonio. ¿Es la maldad producto de qué o qué? ¿De dónde nace? ¿Cómo comienza? Bueno, algunas cositas ahí van a ser contestadas, y también acerca del matrimonio. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme a Génesis capítulo 2, la sección que comprende nuestro estudio en esta ocasión, o nuestra predicación, es del versículo 5 al versículo 25. Una vez que usted lo encuentre, por favor acompáñeme poniéndose de pie. Mientras voy a dar lectura, sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidequet. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, a ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Amado Dios, qué maravilloso es venir ante usted, y reconocemos, Señor, que usted es el Creador, el que le da propósito y rumbo a nuestra vida. Ayúdenos que este texto sea como esa semilla que se siembra en nuestro corazón y que más adelante empieza
a brotar y dar fruto, Señor. Haga que su palabra sea sembrada en nuestros corazones y úseme, Señor, que sin ustedes nada podemos hacer. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Como lo dije en la introducción, entramos a una sección en donde empezamos a ver la etiología del mal y el matrimonio. Anteriormente centramos nuestra atención en la creación y su propósito. Observamos que Dios creó los cielos, la tierra, todo lo que hay, en 6 días literales. Vimos que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucraron en la creación. Y como la cereza del pastel, dijimos, el hombre. El hombre era la cereza de la creación, o es la cereza de la creación de Dios. En Génesis 1:31, por ejemplo, leímos que decía, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. De esta manera entendimos que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Y por qué era bueno? Porque cumplía el propósito para el cual Dios lo había hecho. ¿Dónde viene la maldad? La maldad viene cuando aquello que Dios hizo para un propósito es usado para un propósito distinto. Desde ahí podemos comenzar con el asunto de la maldad. La maldad viene cuando algo que Dios hizo es usado para un propósito distinto del cual Dios lo tenía planeado. Y en Génesis capítulo 2 nosotros vamos a ver un poquito más en detalle cuál era el propósito del hombre. Y el propósito del hombre era que el hombre pudiese disfrutar de una dulce comunión, de una dulce relación con Dios. Como toda relación, hay ciertas cosas que son apropiadas y hay otras que están fuera de lugar. La relación entre usted y su esposa, por ejemplo, no permite que haya la misma relación, el mismo sentir del esposo hacia otra mujer. Eso es inapropiado. Y lo mismo sucede de parte de la esposa. Es inapropiado que ella tenga los mismos acuerdos con otro hombre. Entonces en toda relación hay ciertas cosas que se tienen que tener en claro y hay otras cosas que se tienen que descartar, que no se pueden hacer. Y lo mismo sucede del hombre hacia Dios. Y a eso es lo que vamos a encontrar nosotros en los próximos capítulos. Pero lo primero que quiero señalar en estos versículos, o lo primero que podemos notar del versículo 5 al 17, son 3 cosas. Bueno, 2 personas y una cosa. Dios, Adán y un huerto. Del versículo 5 al 17, Dios, Adán y un huerto. Aquí hay un punto que parece importante aclarar. Muchos ven en esta parte de Génesis capítulo 2 una segunda creación y no es así. Lo que sucede es que ya que se nos dio el panorama completo de la creación en los capítulo 1, versículo del 1 hasta el 2:4, ahora se va a meter en detalle en la creación del hombre. No son 2 creaciones, solamente nos metemos en detalle a la creación que Dios había hecho. Y en los versículos 5 al 6 se nos habla de las circunstancias que rodean a la creación del hombre. Se dice que en ese tiempo no había arbusto, no había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia. Quiero señalar 2 cosas de esos versículos. Aquí encontramos por primera vez el nombre del Señor. En toda la Biblia, esta es la primera vez que encontramos el nombre del Señor. La Biblia Reina Valera, en el versículo 4 dice Jehová Dios. En la Biblia de las Américas dice el Señor Dios. Pero en el hebreo encontraríamos nosotros 4 consonantes. 4 consonantes que en el día de hoy la pronunciación de los judíos es que el nombre de Dios es Yahvé. Yahvé. Entonces nosotros encontraríamos aquí Yahvé Dios. Ese es lo más apegado a lo que nosotros tenemos en esas 4 consonantes, Yahvé Dios. Y la verdad es que desconozco la razón
por la cual aparece por primera vez aquí el nombre de Dios. Pero muchos dicen que es porque Dios va a empezar a tratar con el hombre en una forma personal. Es decir, ya no va a ser el Dios así de la creación, sino que ahora va a tratar personalmente con el hombre. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Lo segundo que vale la pena también señalar es que dice ahí que no había arbusto ni planta del campo porque Dios no había enviado lluvia. Y para muchos, y me cuento yo entre aquellos que pensaban así, había la creencia, y todavía la hay, claro, de que no hubo lluvia sino hasta el tiempo de Noé. Pero la verdad es que el versículo no está diciendo eso. Simplemente está diciendo que en ese punto preciso no había lluvia. Solamente salía un vaporcito. Y ese vapor regaba la superficie. Y me parece apropiado, hermanos, porque si usted va a sembrar y cae un aguacero, la semilla se pierde, ¿no es cierto? Entonces, parece que Dios puso varias semillitas y con este vapor estaba regando para que brotara, y una vez que brotara, empezara la lluvia y el hombre empezara a trabajar la tierra. Me parece a mí que esa es la lectura más natural y sencilla de esta parte. Nada más se lo comento como dato curioso. Sé que tal vez nunca se hizo esa pregunta, ¿verdad? Pero yo sí, por eso lo comparto. Pero en el versículo 7 seguimos leyendo, dice, y aquí voy a usar el nombre que los judíos usan: entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero llamar su atención a ese versículo porque es tan importante. La semana pasada nosotros leímos en el 1:27 que Dios creó al hombre y a la mujer. Y decíamos que esa palabra es muy especial porque creó, o crear, la palabra bará en el hebreo, tiene la idea de que Dios no usó algo que ya existía para crear al hombre, sino que Él lo hizo de algo, no tomó algo de lo que ya estaba creado, sino que lo hizo de una forma única. Dios es el único que puede crear, nosotros somos los que tomamos de la creación de Dios para hacer las cosas, pero Dios no toma para hacer al hombre. Sin embargo, aquí dice que Dios formó al hombre. ¿Y cómo podemos entender esta diferencia? Bueno, ¿Dios creó al hombre o lo formó del polvo de la tierra? ¿Qué es lo correcto? Antes que nada, debemos reconocer que aquí no hay una contradicción, sino que hay dos aspectos importantes que se revelan aquí. El hombre fue creado con una gloria, algo único. Dios hizo al hombre con una gloria que no tiene nadie más en toda la creación. Pero a la misma vez, el hombre tiene una condición muy humilde, un origen muy humilde. Cuando se nos habla que Dios creó al hombre, es porque el hombre es poseedor de la imagen de Dios. Dios no tomó de los elementos de la creación y los puso en él para decir, esta es la imagen de Dios en el hombre. No, Dios lo creó a su imagen y en ese sentido él es único. Pero en la parte material, Dios lo formó del polvo de la tierra. Y en ese sentido, el hombre tiene un origen humilde. Y si hay algo que nos recuerda el origen humilde a cada uno de nosotros, es el momento de la muerte. Como dijo Dios, polvo eres y al polvo volverás. Ahí recordamos que en esta vida podemos caminar bien derechitos durante 20, 30, 40, 50, 80, 90 años, pero en el día de la muerte se nos recuerda nuestro origen humilde. Dios hizo al hombre con una gloria especial por ser hecho a imagen de Dios y con una origen humilde por ser hecho del polvo. Siguiendo en el relato, encontramos una descripción del huerto del Edén donde Dios colocó al hombre, y ahí leemos en el versículo 10, y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Yo le pregunto a usted, si va a comprar un terreno
Para tener un huerto, ¿qué es una de las primeras cosas que usted busca que haya en el huerto? Agua, sin duda, ¿verdad? Agua. Y miren aquí cómo Dios le da una provisión abundante al hombre. Este es un río que se reparte en 4 brazos. Estaba enorme. Y el hombre tenía suficiente agua allí para poder trabajar el huerto, el lugar donde Dios le había puesto. Entonces, en esta simple declaración nosotros debemos de ver la bondad de Dios. Y el versículo 12 nos dice que había oro, bedelio y ónice. O sea, ahí tenía bastantito Adán para trabajar, para hacer algunas cositas, ¿verdad? Ese fue el lugar donde Dios puso al hombre. Y sin duda el trabajo de Adán ahí no era esclavizante, hermanos, sino un deleite. Como decimos coloquialmente, Dios le puso todo en bandeja de plata. Adán tenía todas las cosas ahí. Ahora, tenemos que avanzar un poquito sobre esto. El versículo 9, conectado con el versículo 16, nos deja ver la abundancia de esa tierra y la generosa libertad que también el Señor le dio al hombre. Mire ahí en el 9, dice, y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego el 16, y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Leyendo esto, hermanos, es difícil creer que Dios tuviera al hombre privado de algo bueno. Es decir, lo puso en un lugar bueno, que podía trabajar. El hombre tenía libertad. Dios no le dijo, mira, nada más puedes comer de esos 2 arbolitos. Le dijo, todo árbol puedes comer. Todo árbol que ves aquí, que tú vas a trabajar, adelante. Imagínense, manzana, guanábana, nuez, guanábana, qué rico. Durazno, de todo, ¿verdad? Delicioso. Dios exceptuó solamente un árbol. Un solo árbol. Había una sola instrucción que tenía que obedecer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí es donde tenemos el cuadro completo. Cómo Dios iba a tratar con el hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre? En el aspecto positivo, Dios le dijo, juzga la tierra, ejerce tu dominio sobre ella, multiplícate, o mejor dicho, reprodúcete, etcétera, etcétera. Y en el aspecto negativo, Dios le dijo, no comas del árbol. El hombre tenía estas 2 cosas, pero nosotros vemos el énfasis allí. No debes de comer de ese árbol. Y como vemos las consecuencias de desobedecer, versículo 17 dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cómo debemos entender esa frase, hermanos? Ciertamente morirás. Pues pastor, que va a dejar de tener vida, que va a dejar de respirar, que va a dejar de funcionar el corazón. Yo sugeriría más que eso. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios con ellos y con el huerto? Dios le dijo a Adán, sal de aquí, no puedes seguir aquí. Entonces, si Dios solamente lo hubiera dejado que iba a morir, entonces iban a pasar algunos cuantos años y Adán se iba a morir, pero ¿por qué lo expulsa del huerto? Porque la idea de la muerte conlleva separación de Dios, distanciamiento de Dios. Esa es la idea de la muerte. El pecado trae separación de Dios. ¿Por qué el mundo vive como vive en el día de hoy? Porque por su pecado está separado de Dios. Está alienado, como dicen ahí. Está lejos en su propio mundo y Dios no aparece. Por eso es que tenemos que instruir acerca de Dios, porque el mundo por default no viene con esa noción de decir, bueno, voy a buscar a Dios y amarle, servirle. No. El pecado ha traído separación del hombre hacia Dios. Esto para adultos y niños. El pecado ha traído separación.
Ahora vamos a resumir lo que se ha dicho hasta ahorita. Dijimos uno, que Yahvé Dios formó al hombre de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y con eso le hizo un ser viviente. Esto nos revela su gloria y su humilde procedencia. Luego coloca al hombre en un hermoso huerto provisto de toda cosa buena para que lo trabajara y lo cuidara. Y finalmente Dios fijó cuáles iban a ser los términos de su relación del hombre hacia él. Él tenía que sojuzgar la tierra, tenía que multiplicarse, reproducirse, y tenía que no comer de ese árbol. Y también Dios estableció el castigo en caso de la desobediencia. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque nosotros vivimos del otro lado, hermanos. Nosotros vivimos fuera del huerto. Nosotros estamos ya fuera de ahí. Y ¿sabe qué? El hombre el día de hoy hace todo lo posible por volver ahí. Todo lo posible. Recuerdo una vez que venía manejando, no manejando yo, alguien venía manejando y vi un espectacular así enorme que decía, estaban vendiendo casas, y en esa casa parece que era una zona residencial, se llamaba El Cielo. ¿Sabe por qué eso se vende? Porque el hombre quiere volver ahí, quiere volver al lugar donde todo está bien, donde es fácil trabajar, donde puede disfrutar de una relación con Dios, donde puede estar en armonía y paz con su esposa, con su familia. El hombre se esfuerza por llegar a ese punto ahí, trabajamos años y años por llegar nuevamente al camino al huerto. Pero los esfuerzos y los intentos del hombre en sus propias fuerzas no hacen posible eso. Por eso tuvo que venir Cristo. Y vamos a hablar más adelante del significado de la Navidad. Porque Cristo vino a traer vida cuando el pecado trajo muerte. Porque Cristo vino a traer reconciliación con Dios. Porque Cristo vino a transformar hasta la manera en cómo trabajamos. Y ahora, gracias a Cristo, hasta la manera en que trabajamos cambia. Y significa entonces que la salvación de Dios no es solamente Dios perdona mis pecados y limpia mi conciencia. La salvación de Dios, le voy a decir en qué consiste. En que Cristo nos toma de la mano y que nos dice, vamos de nuevo al huerto. En eso consiste la salvación. Vamos de nuevo a ese lugar donde tú tenías compañerismo conmigo, donde no te tenías que esforzar tanto y podías disfrutar de toda la creación. En eso consiste la salvación, hermanos. Pero dicho esto, tenemos que ahondar ahora en el segundo aspecto un poquito más rápido. Ya vimos acerca de Dios, Adán y el huerto. Ahora falta que veamos Dios, Adán y Eva. Y aquí le va a gustar a las hermanitas que hablemos acerca de esto. En los versículos 18 al 15, 25, abarcamos esta parte. Nosotros vemos que en el versículo 1:31, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, pero en el 2:18 dice, y dijo Yahvé Dios, no es bueno. Bueno, Dios, ¿cómo que todo lo que hiciste es bueno y aquí que no es algo bueno? ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. Amén. Le haré ayuda idónea para él. Esta palabra, ayuda idónea, es ser kenecto. Nos deja ver que las mujeres en el matrimonio son la ayuda que complementan al esposo. La mujer es la ayuda que complementa al esposo. Y no significa que por ayuda la mujer sea un chalán, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de esa clase de ayudante de media cuchara o algo así. Cuando hablamos de ayuda, incluso es un atributo de Dios. Dios es conocido como nuestro ayudador. Y la verdad, hermanos, esposos, lo cierto es que muchas veces nosotros vamos a ver la ayuda de Dios a través de nuestra esposa. Hay que simplemente echar un poquito atrás el cassette y darnos cuenta de que muchas cosas que ella nos frenó, muchas cosas que ella nos evitó, muchas cosas en las que ella nos contradijo, incluso muchas veces en las que ella nos aconsejó, pudimos ver la ayuda de Dios sobre nosotros.
Ella es nuestra ayuda contraparte. Nos complementa, hermanos. Y como Adán tal vez no se iba a dar cuenta de eso fácilmente, Dios le puso una tarea. Ya que estaban los animalitos, le dijo Dios, ponle nombre a todos los animalitos. Así que Adán podía encontrar parejas y darse cuenta que había diferencia, aunque también habían similitudes. Y yo me imagino, que al final del día Adán podía estar pensando, bueno, todos tienen una pareja menos yo. Y entonces pues le llega el sueño, ¿verdad? Dice en el versículo 21 y 22, entonces Yahvé Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo un hombre y la trajo al hombre. Noten ustedes, hermanos, la mujer no fue formada de la tierra como el hombre. La mujer fue formada de la costilla del varón. Y según una tradición judía del Talmud, aunque yo lo escuché de Vicente Fernández, hay una poesía o algo, un extracto que dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Bueno, yo lo escuché de Vicente Fernández, pero como les digo, es de la tradición de los judíos. El matrimonio es entonces una idea de Dios, no es producto del hombre. Fue Dios quien trajo a la mujer al hombre. Y fue así que Adán compuso el primer piropo de la historia. ¿Cuál fue ese primer piropo? 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Cuando Adán vio a la mujer, dijo, esto es hueso de mis huesos. Y en otras referencias, en el Antiguo Testamento, cuando se usa esa frase es para referirse a familia. Cuando se dice, tú eres mi carne, significa, eres de mi familia. Adán dijo, tú eres de mi familia, Eva. Y no solamente eso, dice que Adán la nombró varona. En el hebreo se oye más bonito, Isha, Isha. Porque del Ish fue tomada. Y aquí Adán parece que usó doble sentido. ¿Por qué doble sentido? Porque Isha no solamente podemos hacer pensar que significa la contraparte del hombre, pero Isha también tiene mucha afinidad con la palabra delicadeza. Entonces, Adán, probablemente fuerte y corpulento, ve a su esposa y la ve con una diferente constitución física. Y nota en ella la delicadeza y la belleza con la que Dios la hizo. Y él puede notar entonces y compone esto que tiene que ver, no solamente eres mi contraparte, pero varones, la mujer también tiene que ser tratada con delicadeza, con amor, como vaso más frágil, como algo de gran valor y de estima. Desde ahí entonces Adán ya nos va dejando la enseñanza y en el 2:24 vemos ya ahora la inferencia de eso. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De aquí tenemos que cuando se consuma la relación matrimonial se conforma una nueva familia. Los esposos, antes uno vivía con su familia, otro vivía con su familia, pero ahora en matrimonio conforman una nueva familia y son una nueva carne. Una nueva carne que si llega el divorcio es como fracturar, es como desgarrar un cuerpo. Eso es lo que sucede. Ya para concluir, en el versículo 25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Un estado de completa confianza, transparencia en el matrimonio. Eso es lo que debe de existir, confianza, transparencia. Ambos se podían mirar y no sentían vergüenza.
no solamente físicamente, pero sus intenciones, sus deseos, sus pensamientos eran claros el uno para el otro. Eran un libro abierto. Y eso es lo que debe de haber en el matrimonio. De esta manera hemos visto nuestro segundo punto. Dios, Adán y Eva. Y ya todo está puesto en escena entonces. La pregunta que yo me hago aquí es, Dios hizo algo tan glorioso, el cielo, la tierra, 6 días, al hombre, la corona, la cereza, el pastel, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué hablar del matrimonio? Noten en qué altura lo pone el matrimonio. Lo pone al lado de una de las cosas más importantes o de las cosas más importantes. Y si yo quisiera comunicarle algo a alguien muy importante, escribiendo un libro, por ejemplo, yo trataría de ponerle eso muy importante desde el inicio para empezar a poner la semilla de la espinita de la duda. ¿Por qué Dios inicia con un matrimonio? Y si usted va al libro de Apocalipsis, termina con una nueva creación y un matrimonio. De pasta a pasta de la Biblia, encontramos creación, matrimonio, al final, nueva creación y matrimonio. El Cordero con la iglesia. ¿Por qué esto? Yo he llegado a pensar, o estoy pensándolo, que quizá el tema que abarca toda la Biblia en nuestra vida no es la gloria de Dios, no es el reino de Dios, pero es una boda, una boda. Ya habrá tiempo para pensar en eso. Muchos que rechazan el relato de la creación colocan los primeros 3 capítulos de Génesis a la par con las historias de Disney. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que el relato tiene mucho sentido al observar lo que el hombre y la mujer anhelan. Queremos volver al huerto del Edén, queremos volver a tener paz. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a ver con nuestro hermano Robert más detalles de qué sucedió con Adán y Eva y por qué el hombre ahora está fuera del huerto. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por darnos información de los orígenes y con esto darle sentido a nuestra vida. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender. Y pedimos, Señor, que por favor nos siga guiando a comprender cada día mejor lo que usted dice en su palabra. Señor, oramos también para que los matrimonios de nuestra iglesia sean edificados sobre la verdad que acabamos de ver, Señor. En tanto también, Señor, podamos pensar en algo mucho más grande, la unión entre Cristo y su iglesia. Gracias, Señor, por todo. Que por favor nos despida en esta tarde con su bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.